Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Nuestro estudio de la Biblia es desde el Génesis hasta el Apocalipsis, alternando entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, con la intención de mostrarnos cómo el argumento de las Escrituras se entrelaza en cada página y aplica las verdades de Dios a nuestra vida cotidiana. Hoy, nuestro maestro Samuel Montoya nos guiará a través del 9º capítulo de Oseas, y nos mostrará que aunque todavía había prosperidad en la tierra de Israel, la gente estaba pecando más, pero disfrutándolo menos. Si usted quisiera profundizar un poco más en el estudio de Oseas, tenemos un recurso para usted. El comentario que contiene a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas en un solo tomo. Este comentario, como todos los comentarios de A Través de la Biblia, está basado en las transcripciones del programa que se escucha en la radio. Usted puede obtener este recurso de diferentes maneras. La primera es a través de nuestro sitio web como descarga gratuita. Solo debe visitar atravesdelabiblia.org/recursos. atravesdelabiblia.org/recursos para descargar gratuitamente el comentario. La segunda opción es para quienes viven en los Estados Unidos o tienen una dirección en los Estados Unidos que pueden pedir una copia impresa llamándonos al número 1-800-880-5339. 1-800-880-5339 para recibirlo sin costo alguno por correo postal. Lamentablemente no podemos enviar recursos fuera de los Estados Unidos, pero para quienes viven fuera de los Estados Unidos y desean una versión impresa, puede obtener su copia en Amazon a un bajo costo y así le llegará donde quiera que usted se encuentre. Para más detalles visite atravesdelabiblia.org/comentarios. atravesdelabiblia.org/comentarios. Estamos agradecidos por sus oraciones, por este ministerio y por su apoyo financiero como le dirige el Señor. Es solo por medio de su apoyo que el autobús bíblico puede seguir viajando por los picachos y los valles de la Escritura y a la vez proveer recursos bíblicos que sirven para la edificación de creyentes de habla hispana. Iniciemos este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estudiar tu maravillosa y bendita palabra. Te pedimos que abras nuestro entendimiento para que podamos recibir la enseñanza de tu palabra. Usa este tiempo, usa al Maestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora busque su Biblia o encienda su Biblia en Oseas capítulo 9, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya. Amigo oyente, continuamos hoy nuestro recorrido por el libro de Oseas. Y volvemos al capítulo 9 de este libro, y en esta sección de la profecía de Oseas, vemos que se presenta el juicio porque Israel se ha apartado de Dios y se ha entregado a toda clase de cosas, a la idolatría. En esta ocasión ellos están mirando hacia la prosperidad, como que esto es una indicación que todo anda bien. Sin embargo, están a las puertas mismas del juicio de Dios. Al continuar nuestro estudio, vamos a destacar 2 o 3 cosas aquí en este capítulo 9. Ahora, al comenzar este capítulo dice, no te alegres. Estaban pecando más, pero en realidad lo estaban disfrutando menos. Dios dice que ellos estaban comportándose como rameras. Y el versículo 1 termina diciendo, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Económicamente todo andaba bien y había mucha abundancia. Los almacenes estaban repletos de comida.
Había mucho de licor para comprar, bastante vino, y eso los engañaba. Eso, por supuesto, es lo que ha engañado a muchas naciones. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se predijo que los Estados Unidos iban a sufrir mucho. Durante esa guerra, esa nación escapó los sufrimientos que tuvieron otras naciones, ya que allí no ocurrieron los bombardeos que ocurrieron en Inglaterra, o en Alemania, por ejemplo, o en Francia y Japón. Esa nación pudo escapar de todo eso. Sin embargo, hubo aquellos que predicaban que Dios iba a castigar esa nación. Pero parece que sucedió todo lo contrario a ojos de la gente, ya que se convirtió en la nación más rica del mundo. En lo que a eso se refiere, era la nación número 1 en todo el mundo. Y parecía que fuera una contradicción a la declaración que se había hecho. Pero unos 10 años después de haberse predicho eso, uno podía apreciar lo que Dios estaba haciendo. Y usted puede verlo claramente, y es lo siguiente: que Dios juzgó a esa nación con la prosperidad. Y eso es lo que hizo con Israel también. Él dijo: he provisto todo para ti, Israel. Pero ustedes están diciendo que todo eso es gracias a su propia habilidad, a su ingeniosidad, y ustedes son gente orgullosa y no le están dando las gracias a Dios, no le están dando el crédito a Dios por todo esto. Y amigo oyente, eso es lo mismo que sucedió con la nación de los Estados Unidos después de la guerra. Y hemos tomado a esta nación como ejemplo. Pero, ¿qué diremos de nuestras propias naciones? Y aquí se tiene un cuadro perfecto de eso. Luego tenemos algo más. Dios indica claramente que ellos van a tener que salir de la tierra. Y en el versículo 3 del capítulo 9 de Oseas leemos: no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Dios está diciendo: yo los sacaré de mi tierra. Aun cuando Dios dijo que Él no iba a olvidarse de su pacto con Abraham y con Moisés y con David. Pero la tenencia o la posesión de la tierra dependía de la obediencia de ellos a Dios. Y ahora Él los va a sacar de esa tierra. Llegamos ahora sí a la sección en la cual estábamos en nuestro programa anterior. Veamos pues lo que dice el versículo 7 de este capítulo 9 de Oseas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Lo que ha sucedido aquí es que esta nación ha perdido su rumbo espiritual. ¿Por qué? A causa de los líderes. Hace muchos años hubo una gran lucha en la iglesia entre lo que se conoce como los fundamentalistas y los modernistas. Los modernistas proponían el evangelio social, aquellos que siempre hacían bien a los demás, y ellos decían tener altas normas éticas. Uno se inclinaba a estar de acuerdo con ellos en estas falsas normas éticas, porque uno descubre que hay muchos fundamentalistas que no operan con altas normas, y eso sucede aún en el presente. Uno opinaba que quizá los liberales estaban un poquito más avanzados en cuanto a eso, y por cierto que nos molesta a aquellos que tenemos tendencias fundamentalistas. Pero al observar lo que dice Oseas, podemos repetir sus palabras, que por supuesto no son lo que nosotros decimos. Él dice: necio es el profeta. Ahora, ¿tenían ellos realmente una alta norma ética? Bueno, cierto pastor de tendencia liberal propuso a los jóvenes de su país que quemaran sus libretas militares. Eso era contra la ley de su país. Y él también enseñó a los jóvenes a llevar a cabo reuniones de protesta, a quemar esas libretas, y que había una ley más alta que la ley de ese país, y él proponía eso. Pues bien, esto llevó a algunos jóvenes a tener grandes problemas. Y los jóvenes decían: bueno, si eso es ética, entonces puedo seguir eso. Y amigo oyente, podemos decir lo siguiente, y usamos esto nada más que como algo para ilustrar lo que queremos decir. Podemos decir que eso es una realidad en todas partes hoy. El liberalismo hasta ha perdido su norma moral en el presente, y en algunos lugares ocurren cosas muy malas, como que la policía encuentra drogas en algunas iglesias liberales. Por eso es que podemos repetir las palabras del profeta Oseas, que dijo: necio es el profeta. Él es el que guía a la nación en un camino equivocado. Y el liberalismo es responsable por las cosas que se han hecho después de la Segunda Guerra Mundial. Y hasta el día presente uno puede ver los resultados que esto ha traído a las naciones. Amigo oyente, el fundamentalismo quizá actúe demasiado fanáticamente, pero debemos decir que el fundamentalismo no ha llevado a las naciones al problema en que se encuentran hoy.
En algunos colegios o seminarios liberales se criticaba a los grandes predicadores de la época de ser fanáticos. Las cosas que se enseñaban a los estudiantes en el pasado en las escuelas liberales no dieron el resultado que los profesores decían que daría. Nunca tuvo el resultado que ellos esperaban que tuviera. Amigo oyente, ellos han dado las espaldas a Dios, y por eso llegaba el juicio. Ellos no podían discernir nada que fuera espiritual. En el día de hoy recibimos cartas de muchas personas que están abandonando sectas y cultos, y damos gracias a Dios por ello. Pero, ¿cómo es que fueron atrapados en todas estas cosas? Solamente tenemos una explicación, y es la ignorancia de la palabra de Dios, la falta de discernimiento espiritual. Dios dice que Él los va a castigar por esto, y aquí tenemos esta norma. Aquí tenemos esto como una ilustración para cualquier nación que trata de hacerse pasar por una nación cristiana. Ahora, en el versículo 8 de este capítulo 9 de Oseas leemos: Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. Evidentemente había algunos fanáticos fundamentalistas en aquel día que estaban advirtiendo a la gente. Sin embargo, dice aquí que el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Y ese es un lenguaje bastante duro. Nosotros nunca utilizaríamos esa clase de lenguaje para hablar del liberal hoy. Y aún así, nosotros opinamos que el liberalismo controla el medio noticioso del presente. Es imposible poder pasar un mensaje fundamental en la televisión o en la radio hoy. El liberalismo no aprueba eso y lo rechazaría. Sin embargo, tienen una vaca sagrada, por decirlo así, en la libertad de prensa, la libertad de expresión. Los fundamentalistas, por su parte, tienen muy poca libertad en el presente. Estamos seguros de eso. Pero debemos decir lo siguiente, que el liberalismo, ya sea en la política, ya sea en los medios noticiosos o ya sea en el púlpito, es como un lazo de cazador, es como una trampa preparada y eso obra como un lavado cerebral para la gente hoy. Es a causa de eso que estamos padeciendo en el presente. Y es hora de que alguien presente un diagnóstico y el remedio en un caso como este. El problema es que nos hemos apartado de Dios como naciones. Y esa es la condición del presente. Y el nombre de Dios se utiliza mucho en las grandes capitales, pero solo como una expresión, y solo ha llegado a ser una blasfemia, ya que nunca se presenta en forma de oración o de adoración a Dios. Continuamos adelante y veamos lo que dice el versículo 9 de este capítulo 9 de Oseas. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa, ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Aquí se expresa esto muy claramente, y no deja ningún lugar a dudas de que Dios va a juzgar, Dios va a castigar el pecado. Quizá a usted no le guste esto, amigo oyente, pero eso es exactamente lo que Él está diciendo, y Él va a castigar el pecado. Ahora, en la primera parte del versículo 10, Él dice que algo más le va a suceder a usted. Escuche lo que Él dice. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ahora, la viña y la higuera son símbolos de la nación de Israel, y eso está muy bien establecido a través de toda la palabra de Dios. Y Oseas simplemente lo dice. De modo que este versículo 10 dice, ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que amaron. Ellos no solo establecieron la adoración en Samaria y Betel, o sea, la adoración a esos ídolos, sino que también trajeron los profetas de Baal cuando reinó Acab y Jezabel. Notemos ahora lo que Dios dice de una manera muy clara en el versículo 11. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Si usted ha salido a cazar aves alguna vez y ha pasado las frías horas de la mañana esperando a que salga el sol, y en instantes antes de que eso suceda y uno pueda compensar su caza, algún insensato dispara su arma y de pronto todas las aves que estaban cerca del lugar donde usted estaba salen volando, y usted las puede ver apartándose. Pues bien, así era la gloria de Israel. Se estaba apartando. Esta nación había tenido un impacto tremendo sobre el mundo antiguo, pero esa gloria se estaba apartando como ave. De modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y el versículo 12 continúa diciendo, y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque ay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Dios dice,
yo voy a castigarlos. Y uno de los castigos era lo siguiente: lo que él había prometido a Abraham era no solo entregarle la tierra, sino que iba a multiplicar su simiente. Ellos eran como la arena junto a la mar, y luego Dios dice que serán como las estrellas del cielo. Y Dios había cumplido con eso, pero ahora ellos han pecado. Y Dios dice: ahora ustedes van a tener una gran disminución en la natalidad, y eso será parte de mi castigo, de mi juicio sobre ustedes, y ustedes no tendrán que recurrir a aquello que es en realidad asesinato. Ustedes no tendrán que recurrir al aborto. Eso es cuando solamente se utiliza para escapar o para pecar, como se hace en el presente. Y en el versículo 13 de este capítulo 9 de Oseas leemos: Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Hasta este punto, Dios no había castigado a Tiro. Tiro era un gran centro comercial ubicado en un lugar muy hermoso. Era como una fiebre en el reino del norte, y se había convertido en un centro comercial también, y estaban buscando ser eso. Existía una falsa prosperidad, digamos de paso, y eso los estaba engañando, como ya hemos dicho. Ahora, Dios dice aquí en el versículo 14 de este capítulo 9 de Oseas: Dales, oh Jehová, lo que les has de dar, dales matriz que aborte y pechos enjutos. Sus mujeres iban a ser estériles, y ellos pasaron a través de ese período en esa ocasión, el juicio de Dios sobre ellos. Ahora el versículo 15 dice: Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Dios está diciendo que el pecado de ellos en Gilgal fue lo que provocó el castigo sobre ellos. Y eso debería ser una advertencia, dice él, contra ustedes, porque yo les amaba. Ahora él dice: los volveré a castigar otra vez, y ustedes llegarán a la conclusión de que yo no los amo más. Y en el versículo 16 leemos: Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. No solo el fruto de la tierra, sino el nacimiento de los hijos. Y el versículo 17 dice: Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Alguien ha dicho que lo que ha caracterizado al judío ha sido el judío errante y el personaje Sherlock en la obra de Shakespeare. Ahora, no estamos de acuerdo con eso, pero lo que Dios dice es que ellos van a ser errantes entre las naciones. Él los ha expulsado. Las 10 tribus como tales no han regresado. Ellos regresaron con Judá, eso es cierto, y hubo allí cierta mezcla, y ellos se esparcieron a través de esa tierra. Uno los puede encontrar en Galilea. En efecto, allí fue donde vivieron María y José, y ellos eran miembros de la tribu de Judá, pero se encontraban en ese lugar. Así es que hubo una dispersión tremenda en esa tierra, aunque ellos regresaron de la cautividad de Babilonia, y las 10 tribus regresaron con ellos. Después de todo, cuando Babilonia destruyó a Asiria, ellos se apoderaron de las 10 tribus que estaban con ellos, y fueron todos unidos, mezclados, se mezclaron con los demás. Y ellos regresaron a la tierra. Así que hoy el judío promedio no puede decir en realidad a qué tribu pertenece. Aún así, Dios dice que lo sabrá algún día. Bien, llegamos ahora al capítulo 10 de Oseas. Llegamos a un capítulo muy interesante una vez más, y aún estamos en esta sección donde Dios dice que el castigo viene sobre ellos. Pero creemos que usted puede encontrar allí algo un poco diferente en esta parte en particular. Dios presenta claramente aquello que Él dijo en el capítulo 8. Yo no los amo más. Pero eso era durante ese período en particular. Era algo que no era permanente. Ahora, al llegar al capítulo 10, encontramos algo más que ellos estaban haciendo y que provocó el juicio sobre ellos. El primer versículo de este capítulo 10 de Oseas es un versículo que ha sido grandemente malentendido. Leamos. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Él no está diciendo aquí que Israel era una viña que no producía fruto. Ellos prosperaban mucho en aquel entonces. Dios aún estaba haciendo buenas cosas y era bueno para con ellos. Les estaba advirtiendo que se acercaba un juicio sobre ellos. Y él dice aquí: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo.
Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Bueno, Él es una viña que se vacía a sí misma de su fruto. Está derramando el fruto sobre la gente y se ha sugerido que Israel es una viña muy fructífera. Esto le hace recordar a uno de algo. Más adelante, el Señor Jesús le dijo a los suyos, y estos eran sus discípulos y apóstoles judíos en el aposento alto, Él les dijo a ellos, yo soy la vid verdadera. Es decir que, hasta ahora, ustedes pensaban que la identificación de ustedes con la nación les dio acceso a Dios y derecho a una relación con Él. Eso ya no existe. De aquí en adelante, yo voy a hacer algo diferente. Voy a llamar a un pueblo para mi nombre. Yo seré la cabeza y esta iglesia que estoy formando será el cuerpo. Y yo soy la viña y ustedes van a ser los pámpanos. Y esos pámpanos o esas ramas darán fruto. Y ese es el propósito de usar este cuadro que él usa aquí. Por tanto, lo que Dios les está diciendo aquí es, yo los voy a juzgar a ustedes, porque aun cuando yo los he prosperado, ustedes no han reconocido que fui yo quien hizo todo esto. Sencillamente significa que ustedes han crecido y ahora tienen áreas urbanas, se están edificando apartamentos, y la gente está pasándose a esos lugares, y como resultado, ustedes creen y opinan que todo anda bien. Pues bien, yo los voy a juzgar con una reducción tremenda en la población. No habrá una explosión demográfica entre ustedes. Y no solo eso, sino que al aumentar en cantidades, ustedes han hecho más imágenes, es decir, han aumentado el pecado. Y eso es lo que Él les está diciendo aquí. Bien, amigo oyente, con esto concluimos el estudio en el versículo 1 de este capítulo 10 de Oseas. Continuaremos, Dios mediante, con este asunto en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor le colme de incontables bendiciones. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Definitivamente estamos en un estudio interesante de la palabra de Dios. Es probable que usted se haya perdido algún episodio de la serie de Oseas o desea escuchar alguno otra vez. Descubra todas las maneras de cómo escucharlo en a través de la Biblia.org/escuchar. A través de la Biblia.org/escuchar. Israel estaba próspera, produciendo una multitud de frutos. Sus almacenes estaban llenos de grano y su economía estaba floreciendo. Al mismo tiempo, sus altares dedicados a dioses falsos se habían multiplicado. ¿No es interesante el paralelismo con lo que está sucediendo hoy en día? Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Será nuestro futuro igual al de Israel cuando los asirios marcharon hacia Samaria? En nuestro próximo episodio, continuamos nuestro recorrido en Oseas capítulo 10. Le invito a que lo lea y se prepare para otro fascinante recorrido en la palabra de Dios. Soy Heiel Ortiz, y si Dios lo permite, estaré con usted guardándoles un asiento especial en el autobús bíblico y así juntos poder continuar con este fascinante recorrido a través de la Biblia. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la Biblia.org/notas. A través de la Biblia.org/notas. Doy las gracias por estar en sintonía con el programa A través de la Biblia. Es un privilegio contar con usted como oyente y que usted sea parte de nosotros. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial. Por más de 20 años, Radio Transmundial ha publicado Alimento para el Alma, un libro devocional que ha bendecido a audiencias a través del mundo de habla hispana. Este es un devocional para todo el año. Y como estamos comenzando el año, básicamente en el segundo mes, entendemos que es importante que usted tenga un tiempo con el Señor que sea fructífero. Por eso, llámenos y solicite su copia de Alimento para el Alma. Debe de llamarnos al número 1-800-880-5339. 1-800-880-5339.
5339 y con mucho gusto le enviaremos una copia de Alimento para el Alma, lecturas de inspiración para todo el año. Cuando usted nos llame al número 1-800-880-5339, es probable que estemos atendiendo a otras llamadas. Por favor, déjenos su mensaje, su número de teléfono y con gusto le devolveremos la llamada. Para nosotros es importante comunicarnos con usted. También recuerde que estamos en la costa este de los Estados Unidos y tomamos el teléfono entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Recuerde, Alimento para el Alma, lecturas de inspiración que le llevarán a usted a tener un encuentro especial cada día en su tiempo devocional. Recuerde llamarnos al 1-800-880-5339 para obtener su ejemplar de Alimento para el Alma. Su sangre carmesí.